El sol apenas comenzaba a asomarse detrás de las colinas de Michoacán, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. En una pequeña casa de adobe, situada al final de un camino de tierra, vivía Mateo con sus padres, Lucía y Julián. La vivienda era humilde, con paredes encaladas, un techo de lámina que crujía cuando el viento soplaba, y un aroma constante a café recién colado por las mañanas. Mateo, con apenas 5 años, era distinto a todos los niños del pueblo. Nunca había pronunciado una palabra. Desde que nació, su voz había sido un misterio guardado en su interior. No era que no quisiera hablar, simplemente, no lo hacía. Los médicos lo llamaban mutismo selectivo o trastorno del habla, pero ninguna etiqueta parecía encajar del todo. A pesar de su silencio, sus ojos grandes y oscuros revelaban algo profundo, como si entendiera más de lo que dejaba ver. Lucía, su madre, era una mujer de carácter fuerte y corazón blando. Desde el primer día había decidido que no se rendiría. Lo llevaba a consultas médicas en la ciudad, a terapias de lenguaje, e incluso a curanderos recomendados por vecinas. Nada cambiaba. Sin embargo, ella no perdía la esperanza. Cada noche, al acostarlo, le susurraba: «Algún día, hijo, vas a decirme tu primera palabra». Julián, en cambio, era un hombre práctico, acostumbrado a trabajar con sus manos en el taller mecánico del pueblo. Lo amaba, pero había aprendido a no esperar milagros. Decía que, mientras Mateo estuviera sano y feliz, no importaba si hablaba o no. Sin embargo, en el fondo, había una herida que no confesaba. Deseaba escuchar a su hijo llamarlo papá al menos una vez. La rutina de Mateo era silenciosa pero llena de pequeñas curiosidades. Pasaba horas observando hormigas en el patio, alineando piedras por tamaño o mirando el movimiento de las nubes como si estuviera resolviendo un enigma que solo él comprendía. Los vecinos lo llamaban el niño calladito, y algunos niños se burlaban de él, aunque Mateo jamás reaccionaba con enojo, solo los miraba con una calma desconcertante. Esa tarde, mientras Lucía lavaba ropa junto al lavadero, Mateo se sentó bajo el viejo mezquite del patio con un cuaderno y un lápiz. No sabía escribir palabras, pero llenaba páginas enteras con dibujos extraños, espirales, líneas onduladas, figuras geométricas. Lucía, al verlos, sonrió con ternura. «Otro de tus misterios, hijo», murmuró. La noche cayó temprano. La familia cenó frijoles, tortillas calientes y un pedazo de queso fresco. Mateo comió en silencio, escuchando con atención las conversaciones de sus padres. Cuando terminaron, Julián le revolvió el cabello y le guiñó un ojo antes de que Lucía lo llevara a la cama. El cuarto de Mateo era sencillo, una cama pequeña con sábanas de algodón, una repisa con algunos juguetes de madera, y una ventana que dejaba entrar la luz de la luna. Lucía lo arropó, le dio un beso en la frente y apagó la luz, dejando solo el brillo plateado que entraba desde afuera. Aquella noche, sin que nadie lo supiera, Mateo cayó en un sueño profundo, más pesado que cualquier otro. Su respiración era tranquila, pero sus párpados temblaban como si estuviera viendo algo extraordinario. Afuera, el viento soplaba suave, moviendo las ramas del mezquite y produciendo un susurro constante. A las 3 de la madrugada, Lucía despertó de repente. No sabía si había sido un sueño o un ruido lo que la había alertado. Se incorporó, escuchando con atención. Y entonces lo oyó. Era una voz suave, pequeña, que venía del cuarto de Mateo. Lucía sintió un vuelco en el corazón. «¿Mateo?», susurró, con el alma contenida. Se levantó con cuidado para no despertar a Julián y caminó hasta la puerta del cuarto. La voz seguía, y aunque reconocía que era la de su hijo, no entendía una sola palabra. El tono era fluido, pausado, como si recitara algo que conocía de memoria, pero no era español. Empujó lentamente la puerta y vio a Mateo acostado, con los ojos cerrados, murmurando en un idioma completamente desconocido. La luna iluminaba su rostro, dándole un aspecto casi irreal. Lucía se quedó inmóvil, sin saber si despertarlo o no.
Nunca había escuchado a su hijo hablar, y ahora lo hacía en una lengua extraña, como si perteneciera a otro tiempo, a otro lugar. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No se atrevió a interrumpirlo. Lo observó durante varios minutos hasta que, de pronto, la voz se apagó y Mateo volvió a dormir en silencio. Con el corazón acelerado, Lucía se recostó junto a la pared del pasillo, preguntándose si lo que acababa de escuchar había sido real, o si estaba perdiendo la razón. Gancho final: afuera, una ráfaga de viento golpeó la ventana, y sobre el cristal aparecieron, como dibujadas por la humedad, unas líneas que se parecían mucho a los símbolos que Mateo solía trazar en su cuaderno. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris y nubes pesadas que anunciaban lluvia. Lucía despertó antes que Julián, todavía con la imagen fresca de Mateo murmurando en aquel idioma desconocido. Durante el desayuno, no mencionó nada, sentía que si lo decía en voz alta, el momento se rompería como un vaso frágil. Mateo bajó las escaleras en silencio, como siempre, arrastrando su pequeño muñeco de trapo por el piso. Se sentó a la mesa y comenzó a comer su pan con leche. Lucía lo observaba de reojo, buscando cualquier señal. Julián, ajeno a lo ocurrido, bromeó. ¿Y mi campeón? ¿Listo para acompañarme al taller hoy? Mateo levantó la vista. Sus ojos negros brillaron un instante. Y entonces sucedió. Sí, papá, respondió con una voz clara y pequeña. El pan se le cayó a Julián de las manos. Lucía dejó caer la cuchara dentro de la taza. Un silencio denso llenó la cocina. Julián parpadeó, incrédulo. ¿Qué dijiste? Mateo lo miró, sonrió levemente, y repitió, aunque esta vez las palabras no eran españolas. Ode, baba. El sonido era suave, casi melódico. Julián y Lucía se miraron confundidos. ¿Qué fue eso?, preguntó Julián, inclinándose hacia su hijo. Mateo solo encogió los hombros y siguió comiendo, como si nada hubiera pasado. Lucía sintió un nudo en la garganta. El idioma que había escuchado esa madrugada no era imaginación suya. Julián, susurró, eso no era español. Ni siquiera parecía algo que él pudiera inventar. Después del desayuno, Lucía tomó la firme decisión de investigar. Mientras Julián se iba al taller, ella se quedó en casa con Mateo. Lo llevó a la sala, encendió una grabadora vieja y le pidió, con gestos y sonrisas, que repitiera lo que había dicho. Mateo la miró con esa calma suya y empezó a hablar, fluido, sin detenerse, en aquel idioma extraño. Al reproducir la grabación, Lucía sintió escalofríos. No entendía nada, pero las frases tenían ritmo, estructura, como si fuera un lenguaje real. Esa tarde, Lucía visitó a don Ernesto, el maestro retirado del pueblo, un hombre que había viajado por varios países y siempre llevaba un libro bajo el brazo. Lo encontró sentado en su mecedora, leyendo bajo el porche. Buenas tardes, don Ernesto. Necesito que escuche algo. Cuando puso la grabación, don Ernesto levantó las cejas y se incorporó lentamente. Esto es mandarín, dijo, sorprendido. Y no cualquier mandarín, parece un dialecto antiguo, no el que se habla comúnmente en China. Lucía sintió que el mundo se le encogía. Pero, don Ernesto, Mateo nunca ha salido del pueblo. Nunca ha visto televisión en otro idioma. Ni siquiera sabe leer todavía. El maestro frunció el ceño, intrigado. Esto no es algo que se aprenda por casualidad. Menos a esa edad. Si me permite, podría buscar un contacto mío que entienda mejor este dialecto. Esa noche, Lucía y Julián hablaron largo y tendido. Julián estaba asombrado, pero también preocupado. ¿Y si es algo que no podemos entender?, preguntó, con el ceño fruncido. ¿Y si no es normal? Lucía lo miró con determinación. Normal o no, es nuestro hijo. Y si él quiere hablarnos así, vamos a escucharlo. Antes de dormir, Lucía se acercó a Mateo y le dijo suavemente: Buenas noches, mi amor.
Mateo, desde la cama, le devolvió una sonrisa y respondió en perfecto mandarín. WNN, buenas noches, mamá. Lucía sintió un escalofrío, pero también una extraña paz. Algo le decía que aquello era apenas el inicio de algo mucho más grande. Al cerrar la puerta del cuarto, Lucía no vio que en la repisa, junto a los juguetes, había aparecido un pequeño papel doblado con símbolos parecidos a los de sus dibujos, pero con tinta que parecía demasiado vieja para ser reciente. La lluvia golpeaba los cristales de la casa toda la madrugada. Afuera, las calles de San Felipe parecían un espejo roto, reflejando los pocos faroles encendidos. Dentro, Lucía no podía dormir. Se revolvía en la cama, repasando una y otra vez la escena del desayuno, la voz de Mateo, la certeza de que algo fuera de lo común estaba ocurriendo. Cuando el reloj marcó las 3 de la mañana, decidió levantarse y ver si Mateo dormía bien. Caminó descalza por el pasillo, abriendo la puerta de su cuarto en silencio. Allí estaba él, profundamente dormido, respirando lento, abrazado a su muñeco de trapo. Pero lo que captó su atención fue un pequeño papel doblado sobre la repisa, justo donde antes había dejado una cajita con crayones. Lo tomó con cuidado. No era un papel cualquiera, era áspero, amarillento, con un olor leve a humedad, como si hubiera estado guardado por décadas. Al abrirlo, vio símbolos dibujados con tinta oscura. No eran letras que ella reconociera, pero su trazo era firme, preciso, como si los hubiera hecho alguien que sabía exactamente lo que estaba escribiendo. Lucía sintió un hormigueo en las manos. Sin hacer ruido, bajó a la cocina y encendió la luz más tenue. Extendió el papel sobre la mesa y lo observó. ¿Qué eres tú?, murmuró. Esa mañana, cuando Julián despertó, la encontró sentada allí, con ojeras y el papel en las manos. ¿Qué pasó ahora?, preguntó él, preocupado. Lucía le mostró el hallazgo. Julián lo tomó, lo miró unos segundos y negó con la cabeza. Parece chino. ¿No será un dibujo más de esos que él hace? Pero Lucía estaba segura de que no. No, Julián. Esto es diferente. El trazo es adulto. Y no había nada en esa repisa anoche. Decidieron llevarlo a don Ernesto. El viejo maestro recibió el papel como si fuera una reliquia. Ajustó sus gafas y lo examinó bajo una lámpara. Efectivamente, son caracteres chinos antiguos, dijo, con voz grave. No recuerdo todos, pero, espere, aquí dice algo sobre una puerta y 3 días. Lucía sintió un escalofrío. ¿3 días para qué? Don Ernesto encogió los hombros. No lo sé. Pero no es un juego. Este tipo de escritura es muy específica, de una época que ya ni se enseña. Esa noche, mientras la lluvia seguía cayendo, Mateo despertó gritando, no en español, sino en aquel mandarín fluido. Lucía y Julián corrieron a su cuarto. Él estaba sentado, con los ojos muy abiertos, mirando hacia un rincón oscuro. Menlaile, susurró, con la voz temblorosa. Lucía se agachó junto a él. ¿Quién, hijo? ¿Quién vino? Mateo señaló la esquina. Ellos, dijo en un español claro, su voz cargada de miedo. No quieren que abras la puerta. Lucía sintió que el aire se le congelaba. Julián tragó saliva, sin saber qué decir. Afuera, un trueno sacudió toda la casa. Cuando Lucía trató de encender la luz del cuarto, la bombilla parpadeó y, por un instante, juró ver una sombra alta y delgada en la esquina, justo donde Mateo señalaba. El amanecer en San Felipe llegó envuelto en un cielo gris, como si las nubes se hubieran sentado pesadas sobre el pueblo. Lucía y Julián no habían dormido casi nada, la imagen de Mateo hablando en esa lengua extraña y señalando la esquina oscura los había dejado con un nudo en el estómago. Mientras preparaba café, Lucía revisaba una y otra vez el papel con los caracteres chinos. No podía apartar de su mente las palabras de don Ernesto, 3 días. ¿Qué ocurriría al cumplirse ese plazo? ¿Y qué era esa puerta?
Don Ernesto, por su parte, pasó la madrugada frente a su viejo escritorio, rodeado de libros y diccionarios. En algún momento, su cansancio lo venció, pero al despertar tuvo una idea: buscar a alguien que pudiera descifrar completamente el mensaje. Recordó a un viejo amigo suyo, el Dr. Liang Wei, un lingüista y experto en culturas orientales que había trabajado en la Universidad de Pekín y que, según rumores, estaba de viaje por México para una conferencia. Esa misma mañana, Ernesto llamó a un número internacional que guardaba en un cuaderno amarillento. Después de varios tonos, una voz grave y pausada respondió en perfecto español. «Ernesto, hace años que no oía tu voz. Liang, necesito tu ayuda. Es urgente. Se trata de un niño, y de algo que escribió en caracteres antiguos, algo que no debería saber». Hubo un silencio breve al otro lado de la línea, luego un suspiro. «Envíame una fotografía. Y no hagas nada hasta que yo llegue». Esa tarde, mientras Julián trabajaba en el taller mecánico, Lucía decidió dar un paseo con Mateo para distraerlo. Caminaban por la plaza cuando un anciano vendedor ambulante se les acercó, ofreciéndoles dulces de tamarindo. Mateo, que solía ser tímido, miró al anciano y dijo algo en mandarín. El hombre lo observó con asombro, luego sonrió y le respondió, pero no en mandarín moderno, sino en el mismo dialecto arcaico. Lucía no entendía nada, pero notó que el anciano se ponía serio y le tocaba el hombro a Mateo, como si le estuviera advirtiendo algo. «¿Qué te dijo?», preguntó Lucía, inclinándose hacia su hijo. Mateo solo respondió: «Que me cuide, porque ellos ya saben dónde estoy». Lucía sintió que las piernas le temblaban. Quiso preguntarle más, pero el anciano ya se había perdido entre la multitud del mercado. 2 días después, un coche negro con placas de la Ciudad de México se detuvo frente a la casa de don Ernesto. De él bajó un hombre de cabello canoso, traje oscuro y un maletín de cuero. Sus pasos eran firmes, y sus ojos, rasgados y profundos, parecían medir cada rincón del pueblo. «Lucía, Julián», dijo Ernesto, recibiéndolos en la entrada, «les presento al Dr. Liang Wei». Liang estrechó sus manos con cortesía, pero su mirada se detuvo de inmediato en Mateo, que jugaba en silencio con un carrito de madera en el suelo. El niño levantó la vista, lo observó unos segundos y, para sorpresa de todos, le habló en el mismo dialecto antiguo que había escrito en el papel. Liang respondió con una seriedad absoluta. La conversación duró apenas 30 segundos, pero dejó a Lucía y Julián helados. «¿Qué le dijo?», preguntó Lucía. Liang guardó silencio un instante antes de contestar. «Me pidió que no los deje abrir la puerta». Lucía sintió un escalofrío. «¿Qué puerta?». «Eso es lo que debemos descubrir», respondió el doctor. «Pero lo que está claro es que él no está recordando, está recibiendo». Esa noche, reunidos en la sala, Liang examinó con detalle el papel. «Esta inscripción», dijo, señalando una línea, «no solo es un texto antiguo. Es una advertencia. Dice que al tercer día, la puerta entre el otro lado y nuestro mundo quedará débil, y que un guardián debe impedir que se cruce». «¿Y Mateo es ese guardián?», preguntó Julián. Liang lo miró fijamente. «No lo sé aún. Pero lo que sí sé es que la advertencia habla de algo que ya está aquí, y que lo busca». Un viento fuerte golpeó las ventanas. Mateo, que estaba dibujando en un cuaderno, se levantó y se acercó a Lucía. «Mamá», dijo con voz baja. «Ellos están afuera». Todos se miraron, y el silencio que siguió fue tan denso que podían escuchar sus propios latidos. Afuera, entre las sombras de la calle, una figura alta y delgada parecía observar la casa. Gancho final. Liang se levantó de golpe, caminó hacia la puerta principal y puso la mano sobre la cerradura. Con voz firme, dijo: «No la abran, pase lo que pase esta noche». El reloj marcaba las 9:30 de la noche. El viento había cambiado de dirección, trayendo consigo un silbido agudo que se colaba por cada rendija de la casa de don Ernesto.
La luz parpadeaba de vez en cuando, como si la electricidad misma sintiera miedo. Mateo estaba sentado en el sofá, abrazando una manta. Sus ojos, normalmente curiosos y vivaces, ahora parecían enfocados en algo invisible, como si estuviera escuchando una conversación lejana. Lucía le acariciaba el cabello, intentando disimular su inquietud. ¿Dr. Liang?, preguntó Julián, rompiendo el silencio. ¿Qué significa que ellos estén afuera? ¿Quiénes son? Liang, que estaba junto a la ventana, no apartó la vista de la calle oscura. No sé cómo describirlos en palabras sencillas, respondió con voz grave. No son personas. Son presencias que pertenecen a otro plano, algo entre lo vivo y lo ausente. No deberían poder cruzar, pero si la puerta se debilita, lo harán. ¿Y qué quieren de mi hijo?, preguntó Lucía, apretando a Mateo contra su pecho. Si tengo razón, Liang giró lentamente hacia ellos. Mateo no es solo un niño. Es un enlace, un canal por el que pueden comunicarse o entrar. De pronto, un golpe seco retumbó en la puerta principal. No fue un llamado normal, sino un impacto profundo, como si algo pesado hubiera chocado contra la madera. Todos se quedaron inmóviles. No abran, susurró Mateo, sin levantar la vista. No es para nosotros. Un segundo golpe, más fuerte que el anterior, hizo vibrar los vidrios de las ventanas. Julián se levantó instintivamente, pero Liang lo detuvo con un gesto brusco. Si la abrimos, todo termina aquí. Don Ernesto, que hasta ese momento había guardado silencio, encendió una vela y comenzó a murmurar algo en voz baja. Parecía una oración antigua. Mi abuela me enseñó esto, explicó. Dice que la luz de una vela puede confundir a lo que vive en la sombra. Afuera, una figura se materializó entre la bruma. Era alta, más alta que cualquier persona normal, y su silueta parecía moverse como si estuviera hecha de humo líquido. No tenía rostro, pero sus ojos eran dos huecos negros que absorbían la poca luz de la calle. Mateo, sin apartar la vista, comenzó a hablar en aquel dialecto extraño. Liang se agachó frente a él, intentando comprender cada palabra. Está diciendo que no puede sostener la barrera mucho tiempo, tradujo Liang. Que necesitan un círculo de protección. Julián frunció el ceño. ¿Un círculo? ¿Con qué? Con lo que tengamos, respondió Ernesto. Sal, tierra, lo que sea. En cuestión de segundos, comenzaron a vaciar un costal de sal en el suelo, formando un círculo alrededor del sofá donde estaba Mateo. La vela quedó en el centro. El niño cerró los ojos y comenzó a murmurar, esta vez en un tono más intenso, como un canto. El golpe en la puerta cesó. Por un instante, creyeron que todo había terminado. Pero entonces, un crujido largo se escuchó desde el techo. Algo, o alguien, estaba caminando encima de la casa. Las pisadas eran lentas, calculadas, como si estuviera buscando un punto débil para entrar. No es posible, murmuró Liang. No deberían poder tocar el mundo físico todavía. Un pedazo de teja cayó dentro de la sala, levantando polvo. Lucía se llevó las manos a la boca para contener un grito. Julián tomó un hierro del taller de Ernesto y lo sostuvo con fuerza. De repente, Mateo abrió los ojos de golpe y habló con una voz que no parecía la suya. No tengo miedo, y ustedes tampoco deberían tenerlo. En ese instante, la vela se encendió con una llama azulada, iluminando la sala con un resplandor sobrenatural. Afuera, la figura se desvaneció como humo bajo el sol. En el techo, las pisadas cesaron. El silencio volvió, pero esta vez no era un silencio tranquilo, sino el tipo de silencio que antecede a la tormenta. Liang se sentó lentamente, sudando a pesar del frío. Esta noche fue solo una advertencia, dijo. Ellos no se han ido. Solo esperan. Y mañana, es el tercer día. Lucía apretó la mano de Julián. Don Ernesto, aún con la vela encendida, agregó.
Mañana sabremos si Mateo es un niño, o algo mucho más grande. Gancho final. Mateo, mirando hacia la ventana, sonrió levemente y susurró en el idioma desconocido. Liang lo escuchó y, con un gesto sombrío, tradujo. Dijo, la puerta ya está abierta. El amanecer llegó envuelto en un cielo gris, sin canto de aves y con un frío inusual para la temporada. Lucía se despertó antes que el resto, incapaz de volver a dormir después de lo que había ocurrido la noche anterior. Observó a Mateo, que dormía profundamente en el sofá, aún dentro del círculo de sal que habían trazado. La vela, milagrosamente, seguía encendida aunque su cera ya casi se había consumido. Julián salió al patio para revisar el techo, pero regresó con el ceño fruncido. No hay huellas, no hay nada roto, es como si lo de anoche nunca hubiera pasado. Don Ernesto lo miró de reojo mientras servía café. Cuando las cosas vienen de ese otro lado, no dejan rastros físicos, dejan marcas en las personas, no en las paredes. Liang apareció desde el cuarto donde había dormido apenas unas horas. Traía un cuaderno repleto de anotaciones y símbolos que no se parecían a ningún alfabeto común. Hoy es el tercer día desde que Mateo despertó hablando ese idioma, dijo con seriedad. Si mis cálculos son correctos, la conexión alcanzará su punto más alto antes del anochecer. Lucía, nerviosa, se sentó junto a Mateo y lo sacudió suavemente para despertarlo. El niño abrió los ojos lentamente y la miró con una calma extraña. Hoy, vendrán, dijo, pero no en español. Liang tradujo en voz baja. Dice que ellos no vendrán a buscarlo, sino a buscar lo que él tiene dentro. Julián, exasperado, golpeó la mesa. Ya basta de enigmas. ¿Qué tiene dentro mi hijo? Liang respiró hondo. No es, ¿qué es, quién? El silencio cayó sobre todos. Alguien, o algo, está usando el cuerpo de Mateo para permanecer aquí. Pero no es un intruso hostil, al menos, no todavía. Al mediodía, un cambio súbito en el clima los alertó. El cielo se oscureció como si fuera de noche, y un viento caliente comenzó a soplar desde el norte. Las paredes crujían, y un olor metálico se filtraba por la casa. Afuera, una neblina espesa cubría la calle entera. Mateo se levantó por sí solo, salió del círculo de sal y caminó hacia la puerta. Mateo, no, gritó Lucía, corriendo tras él. Pero el niño no parecía escucharla. Sus pasos eran firmes, y su mirada estaba fija en algo invisible más allá de la neblina. Liang lo interceptó y le puso una mano en el hombro. En ese instante, Mateo habló con una voz doble, como si fueran dos personas hablando al mismo tiempo. No puedo seguir aquí, me están llamando. La temperatura en la casa bajó de golpe, y un sonido similar a un coro distante empezó a escucharse, primero débil, luego ensordecedor. Era un canto en el mismo idioma que Mateo había estado hablando desde que despertó, pero ahora con un tono grave, casi amenazante. Don Ernesto tomó un manojo de ramas secas y las encendió en un cuenco de barro, llenando la sala con un humo espeso de copal. Esto debería mantenerlos a raya, dijo, pero solo por unos minutos. En ese momento, las paredes comenzaron a vibrar, como si algo estuviera presionando desde fuera. La madera de la puerta principal se arqueaba hacia adentro, aunque nadie la tocaba. Liang, sudando, gritó. Es la puerta. Se está manifestando aquí. La puerta no era algo físico, sino un vacío que comenzó a formarse en medio de la sala. El aire se distorsionaba como si fuera agua, y del centro emanaba una luz oscura, imposible de describir. Mateo caminó hacia ella, ignorando los gritos de su madre. Si cruzo, todo terminará, dijo, en perfecto español, por primera vez desde que había recuperado la voz. Julián lo tomó en brazos para impedir que se acercara, pero en cuanto lo hizo, una fuerza invisible lo arrojó contra la pared. Lucía corrió a ayudarlo, mientras don Ernesto y Liang intentaban cerrar la abertura con símbolos y palabras antiguas. Pero entonces ocurrió lo inesperado, de la luz oscura salió una silueta.
no era como las sombras de antes. Esta tenía forma humana, rasgos definidos, y era idéntica a Mateo, pero mayor, con unos 20 años de edad. La figura habló, no con voz de eco, sino con una serenidad inquietante. Soy Mateo, pero no de aquí. He venido a advertirles. Todos se quedaron petrificados. Liang, sin apartar la vista, preguntó: ¿advertirnos de qué? El Mateo adulto sonrió con tristeza. De que esto no es un accidente, es un mensaje. Y el verdadero peligro no está fuera, sino dentro de ustedes. La sala entera se sacudió, y la luz oscura creció, envolviendo a ambos Mateos. Gancho final. Antes de desaparecer, el Mateo adulto gritó: en el séptimo día, todo se decidirá. La noche había caído sobre el barrio, pero era una oscuridad diferente, más densa, más silenciosa. Ni un perro ladraba, ni un motor lejano rompía el aire. Lucía estaba sentada en el suelo, abrazando a Mateo, mientras Julián vigilaba la ventana con un cuchillo de cocina que, en ese momento, parecía ridículamente inútil. Liang estaba encorvado sobre el cuaderno, trazando círculos y símbolos a mano temblorosa. El anciano don Ernesto colocaba velas en cada esquina de la casa. Nadie hablaba. El eco de las palabras del otro Mateo seguía resonando en sus cabezas: en el séptimo día, todo se decidirá. ¿Qué significa exactamente eso?, preguntó Julián, rompiendo el silencio. Liang no levantó la vista del papel. Significa que hoy, justo antes de la medianoche, la conexión entre este mundo y el suyo será irreversible. O la cerramos, o se abrirá para siempre. Lucía acarició el cabello de su hijo, intentando mantener la calma. ¿Y si se abre? Don Ernesto habló con voz grave. Entonces no solo ellos vendrán, sino que algo mucho peor saldrá de aquí hacia allá. A las 11 de la noche, el aire comenzó a vibrar. No era un temblor normal, era como si cada partícula estuviera intentando escapar de la casa. La neblina del exterior empezó a colarse por las rendijas, y con ella llegaron las primeras voces, un murmullo ininteligible que crecía a cada segundo. Mateo se levantó por sí mismo. Esta vez no parecía asustado, parecía decidido. Tengo que ir, dijo, en perfecto español. Lucía lo sostuvo del brazo. No, hijo, no vas a ninguna parte. Pero Mateo la miró con una expresión que nunca antes había tenido. Mamá, si no voy, todos ustedes desaparecerán. Julián dio un paso adelante. Entonces voy contigo. El niño negó con la cabeza. No puedes. Solo yo puedo cruzar, porque la puerta está hecha para mí. La sala comenzó a transformarse. El círculo de sal se evaporó como si lo lamiera un fuego invisible, y en el centro se formó nuevamente esa distorsión luminosa, pero ahora mucho más grande. Del otro lado, podían verse sombras en movimiento, y entre ellas, la figura del Mateo adulto, que extendía la mano hacia el niño. Es hora, dijo la figura. Liang gritó. No confíes en él. Puede ser una trampa. El Mateo adulto replicó. No soy tu enemigo. Si no lo llevo ahora, otros vendrán a hacerlo, y no lo devolverán jamás. Lucía lloraba, incapaz de decidir. Julián apretó los puños, debatiéndose entre proteger a su hijo o creer en lo imposible. Entonces, el Mateo niño habló con una calma inquietante. Yo sé quién eres, dijo, mirando fijamente al adulto. Eres lo que voy a hacer, si cruzo esa puerta. El adulto asintió. Y lo que serás salvará a ambos mundos. Pero solo si aceptas el riesgo. La luz oscura empezó a latir como un corazón, y cada pulso hacía que las paredes se resquebrajaran. Fuera, la neblina se arremolinaba como un enjambre vivo. Liang se interpuso entre los dos Mateos. Si cruzas, no hay garantía de que regreses. Si te quedas, tampoco hay garantía de que sobrevivas. Don Ernesto, que hasta entonces había estado callado, tomó la palabra.
A veces, el destino no es lo que elegimos, sino lo que tenemos el valor de enfrentar. Mateo miró a sus padres. No quiero ir, pero sé que debo hacerlo. Lucía lo abrazó con fuerza. Entonces regresa. Prométeme que regresarás. Lo prometo, susurró el niño. Con paso firme, Mateo cruzó la sala. El adulto extendió su mano, y en el momento en que sus dedos se tocaron, un destello cegador llenó todo. El ruido de las voces se convirtió en un grito ensordecedor, y la casa entera pareció levantarse del suelo. En medio de ese caos, Julián intentó correr hacia él, pero una fuerza invisible lo detuvo. Lo último que vio fue a su hijo fundiéndose con la figura adulta y los dos desapareciendo dentro de la luz. La puerta comenzó a cerrarse sola, como si algo desde el otro lado la empujara. Pero antes de que se sellara por completo, una voz, o quizá dos voces a la vez, resonó. Nos veremos en el 8º día, y entonces sabrás la verdad. Silencio. La sala volvió a la normalidad, salvo por el detalle más aterrador, el niño Mateo ya no estaba. Gancho final. Lucía, de rodillas en el centro de la habitación vacía, murmuró entre sollozos. ¿Mi hijo volverá? Nadie respondió. Día. La noche después de la desaparición de Mateo fue la más larga en la vida de Lucía y Julián. Ninguno durmió. Liang permaneció en la cocina, revisando viejos textos y símbolos como si en alguna página perdida pudiera hallar un camino para traerlo de regreso. Don Ernesto se sentó junto a la ventana, fumando en silencio, con la mirada fija en la calle vacía. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando la casa entera pareció exhalar un suspiro. Un aire frío recorrió las paredes, pero esta vez no era el mismo viento pesado de antes, era más ligero, casi pacífico. Sin embargo, Mateo no apareció. Al amanecer, la ciudad volvió a la vida, claxon de autos, voces lejanas, el olor a pan fresco de la tienda de la esquina. Todo parecía normal, excepto por el silencio en la casa. Lucía se movía como un fantasma, tocando los juguetes de su hijo como si al acariciarlos pudiera invocar su risa. Julián evitaba mirarla directamente, cada vez que lo hacía, veía en sus ojos la pregunta que él mismo temía responder, ¿y si no vuelve? Liang, con la voz ronca de tanto callar, dijo. El Mateo que conocimos, sigue vivo. Pero el tiempo es diferente donde está. Tal vez para él solo pase un instante, pero para nosotros, pueden ser días, meses o años. No voy a esperar años, respondió Julián, golpeando la mesa. Tiene que haber otra forma. Don Ernesto intervino. Él dijo, 8º día. Eso significa que el ciclo aún no se ha cerrado. Y si no se ha cerrado, todavía hay esperanza. Pasaron 6 días de incertidumbre. Nada extraño ocurrió. Ni neblina, ni voces, ni luces. Solo la ausencia. Pero en el 7º día, justo al caer el sol, Lucía comenzó a escuchar algo. Primero creyó que era su imaginación, pero luego Julián también lo oyó, un murmullo lejano, como un niño cantando en un idioma extraño. Es él, susurró Lucía. La casa se llenó de esa voz. No venía de un punto específico, sino de todas partes. Liang abrió su cuaderno y comenzó a dibujar un nuevo círculo, más complejo que el anterior. Don Ernesto encendió velas, y Julián, sin preguntar, ayudó a mover los muebles para despejar el centro de la sala. La voz se hizo más clara. Ya no era solo canto, eran palabras, y esta vez no sonaban ajenas. Mamá, papá, voy a casa. Exactamente a la medianoche, una luz suave apareció en el centro del círculo. No era violenta ni caótica como antes, era cálida, como un amanecer. De esa luz emergió una silueta pequeña, tambaleante. Lucía no esperó, corrió y lo abrazó antes de que terminara de materializarse. Mateo, gritó entre lágrimas. Pensé que no volverías. El niño sonrió, pero en sus ojos había algo nuevo, algo antiguo. Te lo prometí, mamá.
y siempre cumplo mis promesas. Julián se arrodilló, lo estrechó contra él y lo miró de pies a cabeza, como asegurándose de que todo estaba en su lugar. ¿Qué pasó? ¿Dónde estuviste? Mateo se separó un poco, miró a cada uno, y con una calma que no parecía de un niño, dijo: estuve en el lugar donde nacen las palabras. Todos guardaron silencio. Mateo continuó: el idioma que hablo no es de aquí, pero tampoco de otro planeta. Es el lenguaje que existía antes de que existieran los idiomas. Allá, todo lo que dices se convierte en realidad. Si lo piensas, y lo nombras, sucede. Lucía lo escuchaba con los ojos muy abiertos. ¿Y por qué tú puedes hablarlo? El niño bajó la mirada. Porque no tuve palabras cuando nací. Y en mi silencio, ellos me escucharon. Me dieron este don para arreglar algo que se está rompiendo entre los mundos. Liang se adelantó. ¿Y lo arreglaste? Mateo asintió, pero después negó lentamente. Lo detuve, por ahora. Pero algún día, tendré que volver. El ambiente se volvió denso otra vez, pero esta vez no por miedo, sino por el peso de lo que acababan de oír. Don Ernesto se encendió otro cigarro y, sin mirar a nadie, dijo: pues cuando llegue ese día, aquí estaremos. Julián abrazó a Lucía y a Mateo al mismo tiempo. Si ese momento llega, no irás solo. El niño sonrió, como si ya supiera que esa promesa sería difícil de cumplir, pero aún así la aceptaba. Fuera, la ciudad seguía su vida normal. Nadie en las calles sabía que, en esa pequeña casa, un niño de 5 años acababa de regresar de un lugar donde las palabras crean realidades, y que ese niño, algún día, podría ser la única barrera entre su mundo y el caos absoluto. Esa noche, Mateo durmió tranquilo, pero en sus sueños, la voz del otro Mateo susurró: nos veremos pronto. Y esta vez, no habrá octavo día.